Gloria a Dios. Bendiciones, familia. Qué bueno poder estar aquí juntos. Para mí es un gran privilegio y lo tomo con mucha responsabilidad y temor el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y me gozo en que he podido estar aquí por la gracia de Dios, ya creo que como por cuarta vez, segunda vez en esta noche especial y 2 veces más con los jóvenes, creo. Así que damos gracias a Dios porque somos una familia en Cristo. Amén. Qué bueno es poder disfrutar la armonía, la fraternidad, porque la Biblia nos enseña que la vida cristiana es más que un credo para poner en él nuestra confianza, es también una familia a la cual pertenecer. Amén. Entonces es parte de la vida espiritual, del crecimiento, el disfrutar, estar rodeados de hermanos, sentados o parados, pero comiendo del pan de vida, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo les invito, mis amados hermanos, a buscar en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y quisiera en esta noche, pastor, yo no sé si está bien un título así, pero la idea que me vino a la mente cuando leí este pasaje y el propósito que tengo en mi corazón es llamar este mensaje Evangelio Viral. Evangelio Viral. Nosotros ahora que estamos tan familiarizados con lo que es pandemia, lo que es virus y cómo lo hemos coronado, quisiera que nosotros tuviéramos, no solamente en nuestra mente, sino aquí en nuestro corazón, sintiéramos ese fuego, esa pasión, y más que pasión también compasión por los perdidos, y que ese fuego prenda en esta noche al menos en uno solo, pero con uno solo que se infecte con esta compasión, con esta pasión por la misión de Cristo, con uno solo que diga, este evangelio es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, esta historia tiene la misma autoridad que si hoy la escucháramos de la boca de Dios. ¿Sí o sí? Eso es lo que creemos de la Biblia. Y si es palabra de Dios con la autoridad de la boca de Dios, nosotros debemos recibirla como tal y dejar que afecte positivamente nuestra vida. Porque el Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no es un idealismo. El Evangelio es verdad de Dios. Yo estaba hablando esta tarde con mi esposa y yo le decía, muchas veces cuando leemos la historia bíblica o escuchamos un mensaje, el resumen, lo calificamos, ¡ay, qué bonito! Pero el comunismo, nosotros sabemos que todos, o la gran mayoría de nosotros, sabe que suena bonito, ¿dónde? En el libro nada más. En el libro nada más. Al oído cuando nos lo cantan con cantos de sirena. Pero nosotros sabemos que el comunismo no funciona. ¿Cuántos dicen amén? Ya están despiertos ya. No funciona. Ni un socialismo, perdóname. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces pensamos que la Biblia la podemos calificar igual. Bonito. Idealista. Pero esa es la Biblia, pero la realidad es otra. Y decimos cosas como esas, ¿no creen? Y no va a ocurrir un avivamiento, un despertar en tu vida y en la iglesia si nosotros no estrechamos la distancia entre la palabra de Dios y nosotros. Y si nosotros no decimos, esto no es solo bonito, esto es verdad de Dios.
Y si es verdad de Dios para mí. Y no es verdad para mí mañana o pasado mañana, sino es verdad de Dios para mí cuando hoy. Y no solo hoy, sino ahora mismo que estoy leyendo es palabra de Dios. Amén. Entonces, si cuando nosotros despertamos a esa realidad, relevancia, poder y autoridad de la palabra viva de Dios, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Por tanto, si esta alerta que estoy enviándole a ustedes despierta interés en uno de ustedes, en solo uno, yo oro que sea portador de este virus que es el Evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Unos días después, Nueva Versión Internacional, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. ¿Usted se imagina el escenario? Al ver Jesús el techo roto, ¿qué dice allí? Al ver a Jesús las personas corriendo. No, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos de los maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Por qué razonan así?, les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué sería más fácil? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y que en nuestro corazón podamos sentir el fuego, el ardor de la relevancia, autoridad, importancia, valor de tu palabra leída. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para mí aquí en esta historia hay 2 narrativas que quiero llamarle la atención. Por un lado está la relación de Jesús con el paralítico. Y aquí quisiera enfocarlo en primer lugar. Está Jesús en su ministerio en un punto de extrema popularidad. Jesús comenzó su ministerio en Galilea muy humilde, un inicio muy sencillo, llamando a pescadores.
Luego Él escoge a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles los entrena y Él mismo con los 12 va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el reino de Dios y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse de sus pecados. Cuando los discípulos vieron el modelo del ministerio de Jesús, llegó el momento en que Jesús los envió de dos en dos y les pidió que replicaran lo que ellos habían visto que Jesús decía y hacía. Y los envió con su misma autoridad a sanar, a echar fuera demonios y anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y hacerlo todo con la gracia. Él dijo: de gracia recibiste, da también de gracia. Ahora, el ministerio de Jesús ha alcanzado el clímax, de tal manera que se escorrió la voz que Él estaba en Capernaum y la multitud se agolpó. Llegaron tanto a la casa, pero aquella casa no es una casa de un cubano en Miami que ha prosperado. Eso, cuando hablaban de una casa, es poco más que un bollo. ¿No es así, pastor? Eso era una casita modesta. No pensemos ni de madera, ni de bloque. Es hecho con una arcilla, barro, lodo, rama seca, muy rústico, muy humilde. Pero las personas llegaban y Jesús estaba tan lleno de la gracia de Dios que Él no rechazaba a nadie. Y toda persona que venía con necesidad, Él venía y le ministraba. Y además de eso, dice que exactamente en el momento en que llega el paralítico a la puerta, Él estaba enseñando la palabra. Él estaba en su rol de maestro, predicando el reino. Pero la multitud era tal que ya no cabía nadie dentro y se había rodeado la casa de personas. Cuando llegan estos 4 hombres con el paralítico, ellos sienten la necesidad de que este paralítico sea presentado a Jesús y ellos tengan un encuentro personal, íntimo, cercano, porque los amigos sabían que si el paralítico estaba cerca de Jesús, Jesús, lleno de compasión, lleno de la gracia de Dios y lleno del poder de Dios, podía sanarlo. Pero no tenía acceso a Jesús. Entonces a algunos de ellos se le ocurrió la brillante idea de subir al tejado. Y cuando subieron al tejado comenzaron a romper el techo. Usted se imagina que en este preciso momento alguien empieza a romper el techo. ¿Puede mirar hacia arriba? ¿Quién está dando golpes en el techo? Y empezamos a corrernos porque el techo viene abajo. Pero esto es empujándolo porque la casa está llena de personas y creando espacio porque algo está sucediendo que no es normal. Allí queda Jesús quizá mirando y de pronto por la pequeña abertura que lograron abrir, porque no tumbaron el techo entero, sino la pequeña abertura en el techo, ellos quizás pusieron el pie primero, inclinaron y después bajaron la camisa y dejaron caer. ¿Se imagina? Cuidado, se cae, cuidado, va a ser peor. Y lo ponen al pie de Jesús. Bueno, ¿qué decir? En un momento como ese, usted está allí, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú estás mirando? ¿Qué estás diciendo? Si tú eres un maestro de la ley, ¿qué dices? Si eres alguien que llegaste temprano para escuchar a Jesús y de pronto tienes que dejar espacio para esto y correr, ¿qué tú dices? Si tú eres un discípulo y estás ahí, tú dices, tan tranquilito que teníamos los niños, mira, vino a distraer al maestro. Pero allí están ellos, creando espacio, buscando acceso, rompiendo las barreras, trayendo a un amigo a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea sanado. ¿Para qué trajeron a su amigo, a Jesús? ¿Cuál era el problema del hombre paralítico? ¿Qué querían que ocurriera? Que caminara. Y Jesús ve la fe de ellos.
Jesús está a punto de decir una palabra. Él va a hacer algo. Ya tienen la atención de Jesús. Y de pronto Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es un punto de sorpresa en la historia. ¿No es así? Porque, una vez más, tú eres uno de los amigos. Y de pronto Jesús simplemente dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué tú piensas? De pronto tú estás en la multitud y Jesús dice: tus pecados, hijo, quedan perdonados. Yo te pregunto, ¿por qué Jesús dijo: tus pecados quedan perdonados, si ellos estaban buscando un milagro, una sanidad? ¿Por qué? ¿Qué usted piensa? ¿Qué crees al respecto? Yo creo que Jesús dice: tus pecados quedan perdonados porque la necesidad fundamental del ser humano es alcanzar paz con Dios. Nosotros pensamos que necesitamos muchas cosas y que muchas cosas son urgentes. Pero Jesús dice: tú puedes querer quedar sano. Tú puedes sentir que tu mayor necesidad es caminar. Pero déjame decirte, hijo, que tu mayor problema no es estar paralítico. Tu mayor problema es el abismo que hay entre tú y tu Creador, causado por tus pecados. Comparado con la condenación que tú mereces por tus pecados, ser paralítico no es nada. Porque así como ser paralítico le impedía caminar por sí mismo y acercarse a Dios, todos nosotros, porque hemos quebrantado la ley de Dios, incluyendo ese paralítico, por nosotros mismos, por nuestros propios pies, por nuestros propios méritos, por nuestro propio derecho, no podemos llegar al cielo. No podemos acercarnos por iniciativa personal a Dios y merecer un lugar en el cielo. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un Creador que es santo, 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 y vive y habita en un cielo donde todos los que están a su alrededor son santos y viven bajo su voluntad de una manera perfecta. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, dijo: Padre, que se haga en la tierra tu voluntad como se hace. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Que en el cielo se hace en todo momento, bajo toda circunstancia, todas las personas, todos los seres que habitan allí hacen la voluntad de Dios. Y si nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, si nosotros somos pecadores, no calificamos para tener relación con un Dios santo, mucho menos para habitar en la casa de Dios, donde todos han reconocido que tienen a un Creador santo y viven en su voluntad de una manera perfecta. No podemos llegar al cielo por nuestros méritos. Todos hemos pecado. Y eso nos pone a nosotros en un gravísimo peligro. Porque nuestro Creador no solo es santo, sino que nuestro Creador ha fijado un día en el calendario de la historia universal, en la que todos los seres humanos les daremos
cuenta. La misma palabra del Señor nos dice que está dado a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esa muerte, ¿qué viene? Juicio. Eso dice la carta a los Hebreos. Está dado a los hombres que mueran una vez. Y después de eso, juicio. En lo más profundo del alma del hombre se tiene temor a la muerte. En primer lugar, porque se teme no haber vivido en el sentido y en el propósito último y final de la vida. Y por tanto, no tiene ninguna certeza en el corazón en qué va a encontrar en la eternidad. Y como en la conciencia del hombre, en su naturaleza más íntima, hay cierta sensación, cierta percepción de que Dios sí es real, porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones, porque los cielos y la tierra y todas las cosas creadas dan testimonio de que Dios es real. Dios se ha encargado de poner eternidad en el corazón del hombre. Dios no se ha quedado sin testimonio en el alma de todos los seres humanos. Por tanto, todos los hombres, por muy ateos que se profesen, tienen cierto temor a la muerte porque no están seguros de cómo enfrentarla. No están seguros, no están preparados para qué ha de venir después de ello. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios es eficaz en decirle, tú puedes vivir toda tu vida dando la espalda a Dios. Tú puedes ignorar la ley de Dios. Tú puedes creerte dueño y tener todos los derechos sobre tu vida y tu destino. Pero un día tú rendirás cuenta ante tu Creador. Y para ese día, cada uno de nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. Si tenemos un Dios santo que no nos permite entrar al cielo por haber quebrantado su ley, y ese Dios santo es a la vez nuestro juez a quien nosotros le rendiremos cuenta, estamos en graves peligros si no resolvemos el problema de nuestros pecados. Por eso Jesús sabía que si algo bueno iba a hacer por este hombre, lo mejor que podía hacer por este hombre es quitar de encima de él la ira, la condenación y la expectación de un juicio que él iba a enfrentar en la eternidad. La mayor necesidad de ese hombre era reconciliarse con Dios, para que en el día de la eternidad él no tuviese ningún expediente, ningún cargo en contra suya. Cuando Jesús dice, tus pecados, hijo, quedan perdonados, en ese mismo momento el acta de decretos que estaban en contra de él fue eliminado y él nació de nuevo, él fue regenerado y su expediente quedó como el de un niño recién nacido que no ha cometido ningún delito ante la vista de un Dios santo. ¡Wow! Pero esto lo consiguió él por la declaración de Jesús y no por obras de justicia que él hizo para merecer la declaración de inocencia. ¿Me siguen? Y de eso se trata la justificación. La justificación es la declaración de inocencia que Dios emite a favor del pecador sin él obrar justicia para merecerla. Es un cambio de estatus. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, somos pecadores, merecemos el castigo divino y cuando Dios ve la fe en nosotros, Él nos declara justos, libres de culpa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siendo paralítico, siendo mutilado de ambos pies para llegar al cielo, Él lo hizo de pura gracia. Hermano, estas son buenas noticias. Son buenas noticias.
Ahora, pero Jesús necesita ver fe. Ver fe. La gran pregunta del Evangelio es esta. ¿Están preparados? Esta es la pregunta más importante de los evangelios que nos presenta la carta a los romanos. ¿Cómo un Dios santo y justo puede declarar inocente, libre de culpa al pecador? Y aún así, Dios seguir siendo bueno, santo y justo, liberando de culpa al pecador. ¿No es así, pastor? ¿Cómo Dios lo hace? Sí, porque Dios puede amar al pecador. Dios puede amar al injusto y decirle: yo soy bueno, yo te amo, yo quiero lo mejor para tu vida, yo te quiero en mi casa en el cielo. Pero es santo y no puede permitir el pecado. Es justo y tiene que retribuir, tiene que pagar al que ha quebrantado su ley, porque si no dejaría de ser el juez de la tierra. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo él, siendo bueno y no queriendo condenar, pero siendo justo, y él tiene que hacerlo, cómo entonces al final yo, pecador, termino siendo perdonado? Seguimos con la historia. Los que estaban allí sentados, versículo 6, los maestros de la ley, pensaban: ¿cómo habla así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este hombre está, ¿están despiertos o no? Este hombre está blasfemando. Lo que está diciendo no está en armonía con la ley de Dios. No está hablando, no está diciendo lo que es justo. Este hombre se está creyendo cosas, está atribuyéndose autoridad que no tiene. Y Jesús, el maestro de los maestros, cuánta sabiduría, cuánta verdad, cuánta gracia, cuánta luz, la luz del mundo, le dijo: ¿qué es más fácil decir? Y síganme porque quiero la respuesta de ustedes. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Dígame usted, ¿qué es más fácil decir? Quiero su respuesta. Una cosa o la otra, dígame, ¿qué es más fácil decir? ¿Perdonar pecado o hacer que un paralítico camine? ¿Perdonar pecado por qué? Ok, viene aquí el paralítico y digo: tus pecados son perdonados, y nadie sabe. Porque es un estado espiritual, ¿no? Nadie sabe. Pero decirle a un paralítico: levántate y anda, es más difícil. Porque ahí necesita una evidencia de que lo que dijo va a ocurrir. Ahora, pero déjame decirle que de verdad hablando, es más difícil decir: tus pecados son perdonados, y que esto sea verdad. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y quién tiene la autoridad para declarar justificado, perdonado a aquel que ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién? Entonces, si lo valoramos desde la perspectiva de visible, de evidencia, sí, es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados. Pero de que eso sea verdad, nadie puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace el maestro de los maestros? Él usa la evidencia de un milagro para dar crédito a su autoridad de perdonar pecados. Por eso él dijo: hijo, toma tu camilla, levántate y vete a la casa. Y al instante, aquel hombre se levantó, empezó a recoger las cosas como el que está haciendo maletín después de un viaje, y se fue para la casa, saltando, alabando a Dios. Y las personas dijeron: gloria a Dios, gloria a Dios. Jamás hemos visto algo igual.
Jamás hemos visto algo igual. Aquí tenemos delante a alguien que puede satisfacer cualquier necesidad del ser humano y también reconciliar al hombre con Dios. Si nosotros, cualquiera de nosotros, pone nuestra confianza en Jesucristo, nosotros tenemos la garantía de que Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Pero ¿en qué radica esa garantía? Esa garantía radica en que Jesucristo vivió una vida santa. Él obedeció toda la ley de Dios. Él obedeció la ley de los hombres. Ni por palabra, ni por pensamiento, ni por actitud, Jesús quebrantó ni una sola vez en toda su vida la ley de Dios. Cuando los hombres de su tiempo, hombres como estos, maestros de la ley, que envidiaban a Jesús, querían acusar a Jesús, tuvieron que inventar un caso. Porque no había pecado en Jesús. Aún así lograron llevarlo a la cruz y condenarlo a muerte. Pero este era el plan de Dios, porque Él, siendo inocente, fue a la cruz por nosotros. De tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la cruz Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros, dice Isaías 53, nos descarriamos por nuestros caminos. Les dimos la espalda a Dios y quebrantamos la ley de Dios como quisimos hacerlo. Pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En la cruz, Cristo estaba absorbiendo nuestro pecado y las consecuencias de nuestros pecados. Allí Él experimentó la total, dura y cruel separación de Dios. Por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el pecado lo que crea es un abismo entre ti y tu Creador. Y en sus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que Cristo cargó en la cruz, nuestra muerte. Él no terminó en la cruz moribundo, desmayado. No, Él murió. Él murió y fue enterrado, sepultado, velado. Y no al siguiente día, sino 3 días después, para que no quedara duda de que Él estaba muerto. Dios lo levantó de entre los muertos y lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo es el Señor. Aleluya. Él es el Señor. Por la autoridad de su vida justa, por la autoridad de su muerte en nuestro lugar, por la autoridad del poder de su resurrección, por su autoridad, Él puede declarar justo al pecador. Si tan solo crees. Y no solamente una fe intelectual de que Él existió. No solamente es una fe intelectual de que es verdad lo que dice la Biblia. Es una fe de confianza. Que tú le confías tu vida a Él como único y suficiente Salvador de tu alma. Que Él es el único camino que te llevará al Padre. Si hoy tú pones tu confianza así en Cristo, por esa autoridad Jesús dice: hijo, hija, tus pecados quedan perdonados. Este es el evangelio que yo creo. Pero para que ese hombre recibiera perdón de pecados y para que ese hombre recibiera el milagro de sanidad, necesitó de 4 amigos. Y esto será historia para otro momento. 4 amigos que lo trajeran a Jesús. Y tú tienes amigos, escucha esto,
tú tienes familiares, tú tienes conocidos que son paralíticos de ambos pies, mancos de dos manos, que por sí mismos no van a venir a Jesús, que nunca van a hacer en su corazón iniciativa alguna de buscar a Dios. Y necesita que tú vayas a Él con este evangelio, con el testimonio de que tú has creído, que tus pecados ya fueron perdonados, que tu vida fue transformada. Y portando ese evangelio y el testimonio de tu salvación personal, tú vayas y le digas, Timothy, you need Jesus. You have to believe in Him right now. Porque si no, la cosa está mala, Timothy. Tú necesitas al Señor. Y le cuente lo que hizo Cristo en ti. Yo antes vivía así. Yo antes pensaba así. Yo antes sentía así. Pero Cristo vino a mí. Y Él hizo la diferencia. Ahora que tengo a Cristo, yo vivo así. Yo siento así. Yo experimento esto. Y Él puede hacer lo mismo contigo. Pero ¿sabes cuándo va a ocurrir esto? Cuando tú comprendas la gravedad de tus pecados. Sí, de los tuyos. Contigo estoy hablando, de los tuyos. La gravedad de tus pecados. Y cómo Dios por gracia te declaró justo. Si tú comprendes el evangelio, si tú comprendes del peligro eterno del que fuiste librado, tú vas a tener fuego, pasión, compasión por llevar a otros a Cristo. Si tú crees que un familiar tuyo todavía está bajo condenación, si tú crees que alguno de tus amigos pudieran morir en un accidente y despertar en el castigo eterno, si tú realmente crees en el evangelio, tú no vas a quedarte callado. Porque tú sabes que esa línea roja es muy larga para vivirla en el infierno. Ahora, síganme como si fuera lo más importante que le voy a decir esta noche. Si tú crees en el evangelio y sabes lo largo y tormentosa que puede ser esa línea roja, y tú no le hablas a un ser querido de Cristo, y tú no le hablas a un amigo de Cristo, si tú no publicas de Cristo en Instagram, en Facebook, en tus redes sociales, déjame decirte algo, tú no tienes amor de Dios en tu corazón. No tienes amor de Dios en tu corazón. Porque tú no puedes pensar de que ese abuelo tuyo, ese tío tuyo, ese padre tuyo puede despertar bajo el castigo irremediable del infierno y no hacer nada para que conozca a Cristo. Estoy inventando un cuento. Evangelio viral. Yo creo que alguien ha escuchado la palabra de Dios en esta noche. Yo creo que el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguien en esta noche. Y yo creo que alguien ha quedado infectado con este evangelio. Si por la gracia de Dios tú eres esa persona, sal de tu confort, sal de tu agenda, sal de tu calendario, sal de tu comodidad, en el nombre de Cristo, a infectar a todos cuantos puedas. Porque es un virus para vida eterna. Y creo, por la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, que en estos tiempos Dios va a crear una pandemia sin igual del Evangelio de Jesucristo. Yo lo creo, lo veo, que Él lo está haciendo ya. No es que va a ocurrir, ya está ocurriendo, ya está pasando. Y en rincones, en personas humildes, en jóvenes, adolescentes, en personas que nadie ha considerado,
Dios está levantando una generación infestada con este evangelio, que se está levantando creyendo auténticamente en la relevancia, significancia, importancia, poder de la palabra autoritativa de Dios. Y están diciendo, si es palabra de Dios, yo la creo. Si es palabra de Dios, yo quiero vivirla. Y no quiero vivirla después, sino quiero vivirla ahora. Ahora. Porque no lo voy a dejar para después. Ya pasó suficiente tiempo en desobediencia. Ya pasé suficiente tiempo en indiferencia. Este evangelio es para mí. Y yo voy a ir en el nombre de Cristo. Voy a tocar, voy a hablar, voy a sacudir y voy a salvar. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, voy a llevar a salvación a otros. Algunos van a rechazar, algunos me van a odiar, pero alguien va a creer. Y por mí, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, ese alguien un día me lo voy a encontrar en el cielo. Aleluya. Y voy a danzar en una pata con él, dando gracias a Dios y alabanza al cielo, porque grande ha sido la gracia de Dios para salvar al pecador. Y grande ha sido la gracia de Dios de usar salvar a pecadores para guiar la salvación a otros pecadores. Aleluya. Aleluya. Que el Espíritu de Dios te llene para hacer esta obra. Por tanto, si tú no estás seguro de que si partes hoy de esta vida vas al cielo, pon tu confianza en Jesucristo. Él murió por tus pecados y Él resucitó para tu justificación. Pon tu confianza en Jesucristo. Cree de todo corazón que Jesucristo es el Señor. Cree de todo corazón que Dios le levantó de los muertos y tú serás una nueva persona. Y si tú has tomado ya esta decisión, cree que tu misión y razón principal para la vida cristiana es llevar a otros a los pies de Cristo. Es tomar a ese paralítico, superar multitudes, romper techos, soportar murmuraciones, pero traer gente a Jesucristo. La gracia de Dios estará contigo, el poder de Dios te va a capacitar y tú vas a experimentar a Dios más yendo que estando. Porque Él dijo, mientras vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñale todas las cosas y yo estaré con ustedes mientras ustedes van todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermanita Calisa que venga aquí al frente y que tenga una oración por nosotros. Cal. Thank you, Father, for this day, Lord. I thank you so much for speaking through Darwin at this time, Lord. I thank you for your grace upon all our lives, Lord. I thank you that on the day, Lord, as long as we put our faith in you, Father, we will have salvation in you, Lord. If we just give our life to Jesus Christ, you will bring salvation to us, Father, and I thank you that you have done that for all of us. I pray for the ones here that have not met you yet, my Lord. I pray may you have mercy on them, Lord. May you please forgive them of their sins, Lord. May you raise the dead today, Father. Those who have not heard you yet, give them ears today. Soften their hearts and let them hear the truth of the gospel, Father. That you may receive glory, that your name may be exalted today, Lord. I pray, Lord, all of us who have met you today, Father. I pray for all of us who have known you. May we preach the gospel, Father, to all parts of this world, to our family, to our friends, to the ones in our work, in our school, all over this world, Father. We are the light of the world. We are not to conform to this world anymore. We are not to live the way this world lives. We are to be different, Father, and I thank you that you have transformed us, that we are new creatures in you, Father, and that is a power that comes from you, Father. May your name be exalted for that, my Lord. Please, Lord, stir a fire inside of us, stir real
want and real desire, Father, and to really preach your gospel, to be bold and in strength to do that, Father. I pray, please, Lord, for those that we have preached the gospel to the ones that have heard the message, Father, raise them from the dead, please, Lord, that your name may be exalted. I thank you for this day, Lord. I thank you for this time that we have heard, for the preaching that you have allowed us to hear right now, and I pray that we all really have heard this message, Father. In the name of Jesus Christ, amen. Gracias por prestar tanta atención y así, amor cristiano. Bendición.